La presidenta Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, destacaron que la explosión de ayer de 2 coches bomba en Acámbaro y Jerecuaro, Guanajuato, descartaron que sea terrorismo. Harfuch dijo que fue en respuesta a acciones contra los cárteles de Sinaloa y uno local, en posible referencia al cártel de Santa Rosa de Lima. Detalló que el 16 de octubre la policía de Acámbaro aseguró un tractocamión, un vehículo con reporte de robo, equipo táctico del cártel local y detuvo a 2 personas. Y el 21 de octubre aprendieron a 3 personas del mismo grupo y se aseguró otro vehículo. Luego de esto fue amenazado el director de Seguridad Pública Municipal. Por lo pronto, cerca de 300 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional reforzarán los municipios afectados. ¿Descarta usted que estos hechos sean narcoterrorismo por su parte? No se puede catalogar como terrorismo. Esto es por una disputa de territorio, esto es por droga. El terrorismo tiene tintes ideológicos, religiosos, etcétera. Aquí es una disputa de 2 grupos delincuenciales para pelearse entre ellos y amedrentar a la autoridad, ya sea porque alguna autoridad local esté involucrada con algún otro grupo o porque la propia autoridad los está combatiendo. Esto es es decir, no están disputando más que la venta de droga, la venta de hidrocarburo, y eso son 2 grupos delincuenciales confrontándose entre ellos. Por lo pronto, las calles de Acámbaro y Jerecuaro se mantuvieron vacías y con poca vigilancia. Así narraron testigos de los bombazos cómo vivieron ese momento. Sí. Aquí luego se sintió como si esos árboles, el más grande de enfrente, se hubiera caído a los techos de la casa. Horrible. Pues nos despertamos, nos despertó y nos hizo salir hasta en calzones afuera a ver qué pasó. ¿Cómo a qué hora fue? 6:15. Estábamos dormidos. Dice que escuchamos bien fuerte la explosión. Pensamos que era como un tanque, incluso hasta un transformador, me dijo mi esposa. Ya cuando vimos que los vecinos estaban afuera de las casas, nos dimos cuenta que pues era un coche bomba. De inmediato pues agarramos a nuestros 2 hijos, nos subimos a la camioneta y nos fuimos a la casa de mi suegra. El gobierno federal presentó las cifras de víctimas reportadas por delito de homicidio al corte del 24 de octubre. En Guerrero aparecen solo 5 homicidios. No se incluyó a los 19 asesinados del enfrentamiento de hombres armados con el ejército en Tecpan de Galeana. En Sinaloa aparecen solo 6 homicidios. Tampoco se incluyó a las 19 personas asesinadas durante la detención de El Max, jefe de la célula delictiva relacionada con el Mayo Zambada. Y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que los enfrentamientos precisamente en Tecpan de Galeana, allá en Guerrero, dejaron un saldo de 19 personas asesinadas. 17 de ellas eran criminales, de acuerdo a la autoridad. Indicó que el grupo criminal Gente Nueva ingresó al municipio para atacar otro grupo conocido como Los Granados. El subsecretario de Asuntos Políticos, Francisco Rodríguez Cisneros, calificó la operación de seguridad como limpia, pues señaló no hubo pobladores heridos o asesinados. De las 13 personas detenidas, 8 son de Guatemala, 1 de El Salvador y 4 son mexicanos. La alcaldesa de Tecpan de Galeana, Alba Soberanis Hernández, acusó a los guatemaltecos de generar violencia en la zona. Que por favor, si ven armas, explosivos o incluso delincuentes, nos lo hagan saber. Están esparciéndose ya de manera ligera, están queriendo salir ya como si fueran parte de nosotros, se identifican, traen demasiado tatuaje, ya que son gente que viene incluso de Guatemala. De aquí nadie va a venir a estacionarse, a hacernos daño, ni a lastimar a mi gente. Aurelio Méndez Rosales, exalcalde de Guamuchtitlán Guerrero, y su chofer Cristo fueron asesinados en el centro de la localidad. El ayuntamiento condenó el crimen y solicitó a la gobernadora Evelyn Salgado el apoyo de la Secretaría de Seguridad. La Fiscalía inició las investigaciones para dar con el paradero de los agresores. En Sinaloa, la Secretaría de Seguridad Pública confirmó el hallazgo de 4 cuerpos sobre la carretera Culiacán-El Dorado.
esta zona se convirtió en un punto de abandono de cadáveres. Se presume que son víctimas de la guerra entre la Malliza y los Chapitos. Sobre la calzada Heroico Colegio Militar, un grupo de hombres armados intentaron despojar a 2 jóvenes de su vehículo. Ambos fueron asesinados. Una persona más falleció al ser alcanzada por las balas. Otro más resultó herido. Y el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, señaló que el cártel de Sinaloa incrementó su armamento y sus escoltas tras las detenciones de Ovidio Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. El origen del problema de los conflictos que están presentando en Sinaloa fueron la detención de un delincuente por parte de las autoridades de Estados Unidos. Eso detonó mucho la violencia y eso ha hecho que los grupos delincuenciales sean más violentos, estén más armados y también que cuiden más a sus líderes. Aumentaron mucho sus escoltas, sicarios muy violentos, dispuestos a dar la vida de sus protegidos, de sus escoltados. En Chiapas, 2 muertos y 2 lesionados fue el saldo que dejó un enfrentamiento entre criminales y policías en Tuxtla Gutiérrez. Elementos de la Policía Estatal marcaron el alto a una camioneta. Los hombres a bordo comenzaron a disparar mientras se daban a la fuga. Uno de los fallecidos recibió cerca de 10 disparos. La Fiscalía dio a conocer la detención de 3 personas. Y elementos de la Fiscalía de Chiapas abrieron fuego contra una camioneta donde viajaban trabajadoras del Poder Judicial Federal, también allá en Tuxtla Gutiérrez. Cerca de 10 mujeres se trasladaban en 3 vehículos rumbo al Hospital Gilberto Gómez Maza a entregar ayuda humanitaria. Los policías les marcaron el alto, no se detuvieron y comenzaron a disparar. Al percatarse de las ocupantes, abandonaron el lugar. Ninguna de las víctimas resultó lesionada. La Fiscalía lamentó los hechos e informó que dará inicio a una investigación. Que dispararon a las empleadas del Poder Judicial Federal, se pretenden dar a la fuga. Este par de delincuentes se pretende dar a la fuga para que los conozcan y se proceda. Ya basta de tener un fiscal inepto que tiene a funcionarios delincuentes como este que graban su escrito y lo responsabilizo de cualquier cosa. Se dan a la fuga y no los detienen, habiendo un delito que perseguir. De una exigencia de que ya paren estos actos. Estos errores cuestan vidas, estos errores y de vidas inocentes, pueden ser menores, pueden ser mujeres, hombres, o sea, de cualquier tipo, deben de parar estos actos. No pueden disparar sin antes investigar, sin antes verificar. Te cierra una camioneta en los tiempos que estamos viviendo en este estado de violencia, donde diario hay una balacera, donde diario hay una cuestión. ¿Se van a parar así tan tranquilamente? O sea, por Dios. La JUFED también condenó esta agresión armada contra las trabajadoras del Poder Judicial. En un comunicado exigió que se sancionen a los responsables. Agregó que la JUFED no puede omitir expresar su preocupación por el clima hostil que se ha construido en contra de quienes integran el Poder Judicial. Y en Puebla, Verónica busca justicia luego de que fue detenida al tratar de regresar un teléfono que se encontró. Su caso se volvió viral por el actuar de las autoridades. Verónica Inés inició acciones legales contra quienes resulten responsables de su detención arbitraria y tortura a manos de elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Yo temo por mi integridad física, porque yo pude salir de ese lugar. Estuve en una línea muy pequeña de quedarme. Eso creo que más que los golpes, el daño psicológico, al miedo de quedarme el resto de mi vida ahí, porque ellos me dijeron, ya no sales, hija tú te quedas aquí 80 años. Verónica fue arrestada el pasado sábado en su lugar de trabajo, tras haber encontrado un celular que, sin saberlo, pertenecía a una presunta víctima de secuestro. Aunque su intención era devolver el teléfono, fue acusada injustamente. Durante su arresto, Verónica denuncia haber sido brutalmente torturada. Además,
se le negó el derecho a comunicarse con su familia. En sí, los que me torturaron fueron dos, bajo el mando de un comandante. No sé su nombre, porque pues obviamente no sé su nombre. Sí recuerdo su cara, nunca se me va a olvidar. Sí recuerdo la cara del hombre que ordenó que me torturaran, y ellos me pegaban y él me hacía las preguntas. Y él fue el que me dijo, no te vas a aguantar la que viene. Entonces yo dije, esos me van a matar a golpe. Gracias a un amparo y bajo el principio de Estocolmo, fue liberada, pero su lucha no ha terminado. Verónica ahora exige justicia y reparación por los abusos físicos y psicológicos que padeció. El llamado a la fiscalía es que se den cuenta y que vean qué clase de elementos tienen, porque no se vale que inocentes paguemos lo que otras personas hacen. No es justo, creo yo que no es justo. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla interpuso una queja de oficio y medidas cautelares para proteger a Verónica mientras se realiza una investigación exhaustiva. Y tuve miedo. ¿Por qué? Porque sé que el 85% de las cárceles están llenas de inocentes. Tuve miedo a ser parte de ese 85%. Y sí tuve miedo, fue más que nada ese es mi temor. Para Milenio Noticias, Carolina Espinosa Rivera. A un año de la destrucción que dejó el huracán Otis en Acapulco, Guerrero, habitantes luchan por recuperarse. A un año del paso del huracán Otis por Acapulco, en Guerrero, los daños aún están presentes. Los edificios que albergan hoteles y centros comerciales siguen en reparación. La emblemática costera Miguel Alemán quedó intransitable por los árboles caídos, láminas y estructuras metálicas que quedaron sobre el pavimento. Ahora luce así. Los actos de rapiña agravaron aún más la situación. Prácticamente todos los negocios fueron saqueados. Un año después, la mayoría de las tiendas para comprar productos de la canasta básica están abiertos. Tras el reciente paso del huracán John, ciudadanos exigen ser censados para acceder nuevamente a recursos económicos que les ayuden a levantar casas y negocios. No han pasado, ¿qué van a pasar? Llevamos, hermano, más de un mes que no tenemos ni un 5, no vendemos ni una sola pieza, no hay turistas en Acapulco, está solo, no hay turistas, entonces, ¿cómo le hacemos? Ya despedimos a los trabajadores, ya los despedimos porque no tenemos para pagarle. Por esta exigencia, el puerto registró hasta 5 bloqueos, lo que desquició el tránsito vehicular. Estamos pidiendo que continúen con el censo, que terminen de censar lo que son los negocios de artesanías, ya que pues como tal ellos piensan que no tuvimos afectaciones, pero hubo afectación, ¿sí? En mercancía tuvimos que tirar, no hay turismo, ¿sí? De nosotros, de este negocio, el turismo Acapulco, pues se dependen muchas familias. A un año de Otis, las calles de Acapulco están limpias a libre tránsito, pero a estas fechas aún se puede ver la huella del histórico huracán. Con imágenes de Alberto Gómez para Milenio Noticias, Pablo Maldonado. Jorge Martínez, te encuentras precisamente allá en Acapulco, Guerrero. ¿Cuál es la situación que están viviendo los habitantes? Buenas noches, Jorge. ¿Qué tal, Elisa? Muy buenas noches al auditorio. Estamos desde Acapulco, Guerrero, a un año del impacto del huracán Otis que embistió al puerto de Acapulco con un huracán categoría 5, velocidades de viento que superaban los 250 kilómetros por hora. ¿Qué ha pasado en estos 365 días? Bueno, la gente ha tratado de reactivar la economía por principio de cuentas, hoteles, restaurantes se han reconstruido, otros, hay que mencionarlo, desafortunadamente cerraron sus puertas porque económicamente ya no les era viable, porque no tenían el recurso para poder reconstruir. Los que sí lo tenían o los que fueron indemnizados a través de los seguros, pues se iban poco a poco. Sin embargo, ya cuando tenían medio construido otra vez y rehabilitado todo, llega John hace justamente un mes y vuelve a generar estragos con intensas precipitaciones. Han de recordar ustedes estas imágenes impresionantes de los niveles del agua. Hoy, a un año, también recordaron a las víctimas de este huracán. Cifras oficiales hablan de por lo menos 60 personas que desafortunadamente perdieron la vida. Hay todavía cadáveres que siguen sin ser localizados, pese a los grandes esfuerzos de la Secretaría de Marina Armada de México,
que mantiene operativos en la mar buscando los cuerpos de estas personas que están en calidad de ilocalizables. Si les parece, entonces vamos a ver el testimonio de una mujer que encontró a su hijo. Afortunadamente fue a finales del año pasado cuando encontró el cadáver. Ella nos relata cómo ha sido todo este proceso de identificación y sobre todo del duelo. Pues yo lo único que les quiero decir que gracias a Dios y a mi Madre Santísima, la Virgen María, pues ellos que me han dado la fortaleza para seguir adelante y gracias a que lo encontramos a mi hijo. Bueno, pues yo me despido desde Acapulco, Guerrero, hoy que se cumple justamente un año del embate del huracán Otis, con estas cifras que yo les mencionaba, con números, hablando de números, pérdidas cercanas a los 16,000 millones de dólares, según reportes oficiales, también al menos más de 144,000 viviendas, 120,000, unas estimaciones más óptimas, viviendas afectadas por el huracán Otis. Es el reporte desde Acapulco, Guerrero. Muy buenas noches. Gracias por el mismo, Jorge. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos con más información. Esta madrugada, el Senado de la República, con mayoría calificada de Morena y aliados, aprobó la llamada reforma de supremacía constitucional que permitirá blindar sus reformas contra cualquier impugnación. Con una tribuna tomada por la oposición, Morena y sus aliados en el Senado avalaron en 4 horas y con mayoría calificada la reforma constitucional que blinda la reforma judicial y así garantizar la supremacía constitucional. Cuando apenas iniciaba la presentación de votos particulares, panistas, priistas y emesistas se plantaron en la tribuna del Senado con pancartas, lo que provocó que casi no hubiera discusión. En respuesta, senadores de Morena se opusieron en la tribuna con carteles en contra de la oposición. Lo que está haciendo Morena es querer callarnos a todos. Miren nada más cómo con propias pancartas buscan que no nos expresemos. Lo único que quiero decir es que estas pancartas, esto que están haciendo es eliminar por completo la libertad del pueblo de México. Si Morena le quiere cambiar el nombre a México, nadie podrá decirles nada. La primer presidente de México será mañana, ya el día de mañana, en unas horas, será la primera dictadora, con A de dictadora, con A de autoritaria, con A de déspota, con A de tirana, con A de opresora. Y los mexicanos que amamos la libertad vamos a ver a esa emperatriz caer, porque vamos a recuperar la república ante esta mafiocracia que llegó robándose votos a esos lugares. Traiga una sola sentencia de amparo en contra de una reforma constitucional. No hay una sola. Como saben bien que no le alcanzan los votos y mucho menos tienen los números, tienen la representación suficiente en esta Cámara para impedir que esta reforma pase, pues están solamente a base de chicanadas, de mentiras, de discursos falsos, intentando construir una realidad que simple y sencillamente no es la realidad del México de hoy. No entienden el derecho constitucional que tengo como senador de votar en conciencia por lo que yo pienso. A mí nadie me puso una pistola en la sien para votar como he votado. He votado en conciencia en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Creo que México requiere de un cambio de rumbo. La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para su aprobación. Y hay muchas reacciones y preocupación por la aprobación de esta reforma, no solamente de la oposición política, sino también de organismos nacionales, internacionales, de ciudadanía. Por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez criticó que la aprobación en el Senado de la reforma sobre inimpugnabilidad de la Constitución
cancela la posibilidad de que haya controles sobre reformas constitucionales regresivas para los derechos humanos o viciadas en el proceso legislativo, abriendo la puerta a abusos de mayorías temporales. E ignora también que el poder reformador de la Constitución debe tener límites y señala que avanza la erosión democrática en México. También se expresó la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez a través de redes, escribió textual: para los que guardaban una esperanza de moderación, 3 semanas han sido suficientes para confirmarlo. Vienen 6 años aún más autoritarios. Esto al señalar que con la supremacía constitucional nada ni nadie podrá frenar a Morena y podrán dictar normas que al hacerlas constitucionales no puedan ser impugnadas. Agregó que van con todo contra los que piensan diferente los valores y principios y pidió no perder el tiempo y unirse para recuperar la República. Y durante la conferencia contramañanera de jueces, la magistrada Adriana Ortega Ortiz acusó que con la reforma judicial se está afectando a juezas y magistradas, quienes tardaron años en alcanzar puestos clave dentro del Poder Judicial y cuyo número se reducirá a la mitad, ya que 224 mujeres salieron sorteadas en la tómbola para ser elegidas por voto popular. Ante ello recordó lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre que con su llegada al poder llegaron todas las mujeres. Sin embargo, la magistrada le señaló que no llegaron todas, se están yendo. De esas 474 mujeres salieron 224. ¿Qué les da a ustedes ese dato? Nos acercamos casi a la mitad de las mujeres que ocupaban cargos en ese momento. La mitad de un golpe. 224 mujeres juzgadoras que están profesionalizadas, que llegaron a esos espacios con todo el trabajo que cuesta llegar a esos espacios. La mitad de las mujeres juzgadoras se van a su casa si no se someten a la elección. ¿Dónde está el llegamos todas? Porque en el Poder Judicial, hasta donde yo me quedé, nos vamos la mitad. La Suprema Corte de Justicia avaló el proyecto de presupuesto para 2025 que contempla la reducción de sueldos de ministros y ministras para que ganen menos que la presidenta de la República. La Corte está solicitando 5.922.9 millones de pesos, lo que representa una disminución de 1.4% en términos reales. Contempla una baja de salarios a 330 personas de la Suprema Corte de Justicia, desde ministros y ministras hasta altos mandos. Actualmente, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene un salario bruto mensual de más de 186,000 pesos y neto de más de 129,000, mientras que los ministros y ministras reciben un salario bruto de más de 297,000 pesos y neto de más de 206,000 pesos. Esto de salario, no se contemplan las prestaciones y los demás gastos que, si se contemplaran, gana más la presidenta que ministros y ministras. Y en entrevista con mi compañero Carlos Zúñiga, la ministra Lenia Batres insistió en que también es posible reducir los gastos del Poder Judicial. Que empezamos a discutir el presupuesto, yo les comentaba que por un lado me parecía que podíamos suprimir diversos gastos que no tienen ninguna relación con la naturaleza misma de las funciones jurisdiccionales que realiza el Poder Judicial. Podríamos disminuir o atraer, digamos que absorber a los propios equipos que ya tiene la Corte en diversas materias, como los pagos que se piensan hacer en materia de contratación de cuestiones de programación. Rosario Piedra Ibarra pidió a las y los senadores su confianza para continuar como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Durante su comparecencia como aspirante a reelegirse en el cargo, dijo que lo busca no como una aspiración personal, sino para consolidar lo logrado en estos 5 años. Sin embargo, los senadores y senadoras que no son de Morena y aliados le reprocharon su trabajo y pidieron que no continúe en el cargo.
La CNDH, bajo mi dirección, ha mostrado compromiso claro, sin titubeos, con transformaciones que reclaman la mayoría del pueblo. Eso es lo que no nos perdonan quienes quisieran una CNDH a la medida de intereses personales o partidistas. No nos perdonan que no emitimos las acciones de inconstitucionalidad ni las recomendaciones que hubieran querido, como por ejemplo contra la reforma judicial. Pues entonces yo prefiero no preguntar, porque además, si pregunta uno para que ella mienta o quiera distorsionar los hechos de cómo sucedieron, yo prefiero no preguntar y le dejaría nada más la reflexión. Déjale el espacio a la presidenta Claudia Sheinbaum de tener una mejor acompañante en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si es por un sueldo, yo le regalo el mío. ¿Es cuánto? Usted fue electa mediante un fraude. Me parece un poco sorprendente, engañoso, que habiendo esto sido materia de notas periodísticas en todos los medios de comunicación, hoy no salga con que no recuerde el episodio. Desde sus funciones como August Person, ¿cómo abonaría a solucionar el problema del uso excesivo de la fuerza en el que constantemente incurren las Fuerzas Armadas? Nos planteamos precisamente llevar un curso de derechos humanos hacia las Fuerzas Armadas. Y no solo como eran antes, o sea, que en las que se capacitaba a los soldados rasos, aquí se capacita a los altos mandos. Y creo que, bueno, pues como las Fuerzas Armadas dependen de un mando civil, pues hemos visto que mientras ellas no reciban la orden del jefe supremo de las Fuerzas Armadas, en este caso de la jefa suprema, que es la presidenta, pues no van a actuar en base a esto. Una pausa y volvemos con más información. Higinio Robles, ¿cómo estás, querido Higinio? Elisa, muy buenas noches, un gusto saludarte a ti, a todo el auditorio. Pues se llegó uno de los fines de semana más esperados porque empiezan a rugir los motores. Te voy a ventilar. Así, mira, así. Ándale, así merito, así merito. Nada más para que podamos ver. Ya nos dice la producción, nada más para que podamos ver el nivel de alcance que tienes y dónde te fogueas, Porque hasta por ahí los pilotos de Fórmula 1 a ti te van y te piden autógrafos. ¿Cuál? Me firmaron ahí. En lugar de que tú les pidas autógrafos, ellos te los piden a ti. Pero pues sí, llega el Gran Premio de Fórmula 1, ¿no? Un evento que indiscutiblemente mueve miles de personas en la capital del país, que genera mucho turismo y que genera también pues una gran cantidad de comercio, ¿no? Sobre todo comercio formal, porque el evento se ha convertido en un evento muy privado. Pero ¿qué te parece si vemos cómo ha sido la evolución del Gran Premio de Fórmula 1 desde el 2015 que regresó a la capital del país y en lo que se ha ido convirtiendo en estos últimos años? Ay, Higinio. ¿Vas mañana a la clasificación o ya mañana? No, pero lo voy a estar viendo, ¿no? Mañana es la quali. Hoy en las prácticas, impresionante, un atardecer maravilloso y estaba lleno, mucha actividad. E importante, comentabas, 15,000 millones el año pasado. El año pasado, y para este año se espera una derrama económica de 17,000 millones en todo lo que compete, o sea, venta de insumos, turismo, hoteles, todo. O sea, los empleos que genera, bueno, en fin, qué imagínate, evento, en 3 días, ¿no? O sea, en 3 días ahí te das cuenta de todo lo que empieza a generar. Impacto. O sea, dura 3 días, ¿no? Porque son las pruebas hoy, la clasificación mañana, la carrera el domingo, pero realmente toda la semana empezamos a ver actividades con los pilotos, con compañeros de otros medios de comunicación de otros países que empiezan a llegar, que también se llevan una riqueza cultural de México y que eso nos sirve a la larga, porque también ellos empiezan a quedar cautivados por el país, que les dan ganas de regresar, ¿no? O sea, eso es lo importante de este tipo de eventos. Oye, y bueno, y siempre emotivo ver a Checo, ¿no? Independientemente de los resultados, del momento en el que llega, de cómo llega este año, pero bueno, presentó el casco fantástico. Se viene apuesta, se viene apuesta. A ver, ¿qué escudería va a ganar? A ver. Escudería, piloto, ¿qué vamos? Bueno, a ver, vas. Pues es que dices que Norris es de los favoritos, ¿no? Yo voy con Max Verstappen. ¿Así? Así. Aunque tampoco llega. No ha ganado en las últimas 10 carreras, pero voy con Verstappen. Ya te recuerdo cuando todavía era menor de edad aquí en Ciudad de México, yo dije, ojo con ese jovencito, estaba a punto de cumplir la mayoría Verstappen, pero bueno, no, pues, mira, yo seré fiel a Checo Pérez. ¿Cafés? El café lo va a pagar porque Checo... Me dicen si quieren café y chocolate, pero bueno, yo voy Checo. Sí, perfecto. Sí, yo voy Verstappen. Qué padre, qué padre. Y obviamente, o en una de esas Hülkenberg. Bueno, Lando Norris, que anda muy bien, McLaren también anda muy bien.
Sí, tú comentabas que Norris, pero bueno, tú dices que Verstappen. Yo digo que Verstappen va Bueno, a nos ganar. vamos a ir con la escudería, a ver qué tal. Perfecto. Oye, bueno, y en otros temas, Elisa, acaba de terminar el primer partido de la Serie Mundial. Los Dodgers vencen 6-3 a los Yankees de Nueva York. Ay, mira, Previo al Dodgers, inicio del partido, se le dio un gran y emotivo homenaje a Fernando el Toro Valenzuela. Claro. Estuvieron presentes sus familiares, depositaron ahí compañeros que ganaron con él la Serie Mundial en 1981, precisamente frente a los Yankees, una pelota, el número 34 en el montículo. Entonces, pues, a ver si los angelinos traen la suerte y la bendición del Toro desde el cielo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Feliz fin de semana, Feliz Elisa. fin de semana. Es viernes de Susi. Elisa, hola. Venimos a San Antonio a ver a Billy Joel y a Sting, pero nos estamos quedando porque este fin de semana, bueno, somos felices del concierto, por supuesto, pero este fin de semana se lleva a cabo aquí el desfile más grande en todos los Estados Unidos de Día de Muertos, unido con las fiestas de Halloween. Y ocurren cosas increíbles. Por ejemplo, la Catrina más grande que se ha visto por estos lugares jamás, 45 metros de altura, trajineras alrededor de todo el río de San Antonio. Por el otro lado vamos a estar viendo, pues por supuesto, las fiestas, todas las celebraciones en los parques de diversiones y por supuesto los altares del Día de Muertos. Todo esto va a ser una celebración en toda la ciudad y créeme, está a ocupación absolutamente llena este lugar porque viene gente de todo el mundo a celebrar estas fiestas acá. Es muy interesante ver ahora sí que este sincretismo, crear algo mágico y algo distinto. Pero no se preocupen porque vamos a estar platicándoles de todo lo que ocurre aquí este fin de semana y corremos a México a seguir celebrando por allá nuestras fiestas. Gracias, te mando un abrazo enorme, Elisa. Nos vemos muy pronto. Abrazos, Susi, nos vemos pronto y por lo pronto ya es viernes.